La madre del rey vampiro se desplomó en un estacionamiento, la sangre acumulándose bajo las luces fluorescentes. Lo que el conserje no sabía era que la confesión final de ella lo nombraría guardián de un secreto que el rey había matado a miles para enterrar, y ahora tenía 72 horas antes de que toda la corte conociera su rostro. Marcus Webb había perfeccionado el arte de ser invisible, moviéndose por el estacionamiento de empleados del Hospital St. Mercy a las 11:47 de la noche, con una bolsa de basura en una mano enguantada y la cabeza gacha, las luces fluorescentes proyectando charcos de un amarillo enfermizo sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia de noviembre, el tipo de llovizna fría que empapaba las chaquetas de trabajo baratas y hacía que todo oliera a concreto mojado y arrepentimiento. Y no estaba pensando en nada en particular, que era exactamente como le gustaba. 5 años de trabajo de conserjería le enseñaron que una mente vacía era una mente segura. Cuando encontró a la mujer desplomada entre un Mercedes plateado y un Toyota oxidado, su abrigo de diseñador extendido a su alrededor como alas negras, la sangre acumulándose debajo de una manera que le revolvió el estómago, porque sabía que tanta sangre significaba minutos, no horas. Dejó caer la bolsa de basura y sus llaves resonaron en el pavimento mientras corría hacia ella, sus rodillas golpeando el asfalto mojado con la fuerza suficiente para dejarle un moretón, y la parte clínica de su cerebro, que había enterrado hacía 5 años cuando dejó de ser paramédico, de repente rugió de vuelta a la vida, catalogando detalles con una eficiencia brutal. Heridas punzantes, dos de ellas, precisas y quirúrgicas en su ubicación justo debajo de las costillas, sangre arterial bombeando en chorros debilitados que significaban que ya estaba en las últimas, su piel demasiado pálida incluso para alguien que se estaba muriendo, casi translúcida bajo la luz cruda, y cuando presionó sus manos en las heridas para detener la hemorragia, sus dedos salieron resbaladizos y calientes, y estaba alcanzando su teléfono con manos temblorosas cuando ella le agarró la muñeca. Su agarre era imposible, lo suficientemente fuerte como para triturarle los huesos, lo suficientemente fuerte como para hacerlo jadear, y cuando sus ojos se abrieron, eran de un gris pálido, como el hielo invernal, y sus caninos eran demasiado largos, demasiado afilados, presionando contra su labio inferior, mientras luchaba por hablar. Y Marcus sintió que la realidad se inclinaba de lado, porque esto no era posible, esto no era real, pero su sangre era real, y su agarre era real, y el terror en sus ojos era devastadoramente real. Ella lo acercó más, su aliento traqueteando en su pecho, y susurró en ráfagas rápidas y desesperadas, que salieron medio estranguladas, medio oración. Marca de guardián, te ata el secreto, ha matado a miles para enterrar la verdad. Mi hija vive. La casa del bosque, cedro y cristal. No dejes que la encuentre. Y Marcus intentó apartarse porque no quería esto. Había pasado 5 años huyendo de la responsabilidad y el peligro y el terrible peso de sostener la vida de alguien en manos inadecuadas. Pero ella presionó algo pequeño y frío en su palma, un guardapelo de plata, y su sangre lo selló a su piel con un calor que lo hizo gritar. Ella seguía hablando, su voz cada vez más débil, cada palabra costándole. Kieran nunca debe saberlo, la matará para conservar el trono. Tú guardas el secreto ahora, 72 horas, hasta que me huelan en ti. Escóndela, por favor. No dejes que Kieran se convierta en lo que yo lo convertí. Y entonces sus ojos perdieron el foco, y su agarre se aflojó, y Marcus estaba haciendo compresiones torácicas automáticamente, su cuerpo recordando lo que su mente había intentado olvidar, contando en voz alta con una voz que no se parecía en nada a la suya. 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones,
pero había demasiada sangre y su pecho no se levantaba, y en algún lugar a lo lejos las sirenas aullaban, acercándose, y supo con absoluta certeza que no podía estar aquí cuando llegaran. Miró el guardapelo en su palma manchada de sangre, pequeño y ornamentado e increíblemente pesado, luego a la mujer que acababa de morir sujetando su muñeca, su abrigo de diseñador ahora empapado de negro, su rostro finalmente en paz, de una manera que la hacía parecer antigua y joven al mismo tiempo, y su mano ardía donde su sangre la había tocado, un calor progresivo que se extendía desde su palma hasta su muñeca como un fuego invisible, y cuando la sostuvo a la luz, pudo ver algo bajo su piel, una marca que parecía casi un hierro candente, líneas plateadas formando un patrón que no reconocía y no podía entender. Las sirenas estaban a 2 cuadras ahora, quizás menos, y Marcus se metió el guardapelo en el bolsillo y corrió, sus botas de trabajo chapoteando en los charcos y su aliento saliendo en jadeos entrecortados. Y no dejó de correr hasta que estuvo a 6 cuadras de distancia en un callejón detrás de un restaurante cerrado, inclinado con las manos en las rodillas, tratando de no vomitar. Se enderezó lentamente, todo su cuerpo temblando, y sacó el guardapelo con dedos que se sentían entumecidos y distantes, dándole vueltas bajo la tenue luz de una farola lejana, plata ornamentada, vieja de una manera que se sentía deliberada, y cuando lo abrió encontró una fotografía dentro, descolorida y delicada, que mostraba a 2 bebés con ojos pálidos y rostros idénticos, y una inscripción en un idioma que no conocía, aunque los números eran lo suficientemente claros. 1678. Su mano palpitaba al ritmo de los latidos de su corazón, la marca pulsando con cada oleada de sangre. Y Marcus la miró con creciente horror, porque ahora podía sentirlo de verdad, algo vivo y consciente enroscado bajo su piel, atándolo a un secreto que no entendía y al último deseo desesperado de una mujer muerta. Pensó en su hermana, en el rostro de Emma hacía 5 años, cuando el coche del conductor ebrio se desvió hacia su carril, y él había sido demasiado lento, demasiado tarde, demasiado humano para salvarla, en cómo había renunciado al servicio de ambulancias al día siguiente, porque no podía soportar tener más vidas en sus manos, sabiendo con qué facilidad se escapaban, en cómo había elegido la invisibilidad y la seguridad, y el pequeño mundo predecible del trabajo de conserjería del turno de noche, donde lo peor que podía pasar era un inodoro atascado o un derrame en la cafetería. Pero esta mujer, esta Irina Volkov, con su fuerza imposible y sus caninos demasiado largos, y su sangre que ardía como ácido, lo había visto en ese estacionamiento y lo había elegido, lo había marcado, lo había atado a algo de lo que no podía huir por muy rápido que se moviera, y la idea le dio ganas de gritar. Intentó frotar la marca en su mano, pero solo ardió con más fuerza, las líneas plateadas brillando débilmente en la oscuridad, y se dio cuenta, con una certeza enfermiza, de que esto no iba a desaparecer, que no podía lavarlo o cortarlo, o fingir que nunca sucedió, que ahora estaba marcado de una manera que iba más allá de la piel. A lo lejos pudo oír más sirenas, y se preguntó si ya habrían encontrado el cuerpo, si ya estarían buscando al hombre que había sido visto huyendo de la escena, y se ajustó la chaqueta y empezó a caminar, su mente repasando opciones que todas conducían a la misma conclusión. Ahora estaba metido en esto, fuera lo que fuera, y la única salida era seguir adelante. El guardapelo se sentía pesado en su bolsillo, las últimas palabras de la mujer muerta resonando en su cabeza como una maldición. 72 horas hasta que me huelan en ti, no dejes que la encuentre. Ha matado a miles para enterrar la verdad. Marcus no sabía quién era Kieran,
ni de qué trono hablaba la mujer, ni por qué su hija necesitaba esconderse, pero reconocía la muerte cuando la veía, y reconocía la desesperación, y reconocía la mirada en los ojos de alguien cuando te confiaba lo único que más importaba. Y Emma lo había mirado de la misma manera en esos segundos finales, antes de que el coche la golpeara, como si se suponía que debía salvarla, como si se suponía que debía saber qué hacer. Le había fallado. El pensamiento se asentó en su pecho como una piedra, fría e inamovible. Esta vez, pensó, mirando la marca brillante en su mano y el guardapelo en su palma, y la lluvia cayendo suave e implacable a su alrededor, esta vez quizás no fallaría. Era un pensamiento estúpido, peligroso e ingenuo, el tipo de pensamiento que hacía que la gente muriera, pero se instaló en sus huesos de todos modos, terco e inamovible, y mientras caminaba por las calles mojadas de Portland hacia su apartamento, Marcus Webb tomó una decisión. Encontraría a la chica en la casa del bosque, la mantendría a salvo de quien fuera Kieran, y no huiría, no esta vez, no cuando una mujer moribunda lo había mirado con esos ojos pálidos como el hielo y le había confiado la vida de su hija, aunque le costara la vida. Marcus llegó a su apartamento tipo estudio a las 2:14 de la madrugada, sus manos todavía temblando mientras cerraba la puerta con llave y la revisaba 2 veces, y luego una tercera, porque la paranoia parecía razonable cuando acababas de ver a una mujer con colmillos morir en un estacionamiento, y el lugar se veía exactamente como lo había dejado hacía 6 horas. Estrecho y austero, una habitación con una pequeña cocina y un baño del tamaño de un armario, un colchón en el suelo y cajas de leche como muebles. El tipo de pobreza deliberada que proviene de no querer dejar rastros, de ser olvidable, de vivir tan pequeño que cuando desaparecieras nadie notaría la ausencia. Encendió todas las luces y se sentó en la mesa de cartas que servía como su escritorio, sacando el guardapelo con dedos cuidadosos porque la marca en su mano seguía ardiendo, un calor lento y constante que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón, y bajo la dura luz del techo del apartamento, ahora podía ver las líneas plateadas con más claridad, patrones intrincados que parecían casi escritura, enroscándose desde su palma hacia su muñeca en delicadas espirales que le ponían la piel de gallina. El guardapelo era más pesado de lo que debería para su tamaño, plata vieja empañada y oscura excepto donde la sangre de la mujer la había limpiado, y cuando lo abrió de nuevo la fotografía en el interior, parecía aún más frágil. 2 bebés, con rostros idénticos y ojos muy, muy pálidos, del tipo de pálido que parecía casi incoloro. Y la inscripción en el lado opuesto decía K y A, 1678. Los números representados en una escritura fluida que debía tener 300 años si la fecha era real. Le dio vueltas y vueltas en sus manos, buscando respuestas, pero el guardapelo guardaba sus secretos, y su mano seguía ardiendo, y a las 2:47 de la madrugada, su teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número que no reconoció. La ciudadela de cristal, 9 de la mañana, solo, tocaste lo que pertenecía al rey. Marcus miró el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Luego arrojó el teléfono al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared y cayó al suelo, y se llevó la cabeza a las manos e intentó pensar. La jugada inteligente era huir, tomar el Greyhound a Seattle o San Francisco o a cualquier lugar que no fuera aquí, pero cuando se levantó, agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. La marca en su mano ardió con un calor tan intenso que lo hizo jadear, y para cuando llegó a la calle y empezó a caminar hacia la estación de autobuses, el calor se había convertido en dolor,
brillante y agudo, y empeorando con cada paso, hasta que estuvo a 6 cuadras de su apartamento, y el dolor era tan intenso que no podía respirar y tuvo que dar la vuelta. El alivio fue inmediato, el ardor disminuyendo a un calor tolerable mientras regresaba por donde había venido, y Marcos entendió con una certeza enfermiza que estaba atrapado, que la marca no era solo un hierro candente, sino una correa, atándolo a Portland y a lo que sea que la mujer muerta lo había elegido para proteger. Regresó a su apartamento y pasó las horas hasta el amanecer investigando en su portátil, buscando a Irina Volkov, la ciudadela de cristal, marcas de guardián, vampiros, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, y lo que encontró hizo que el miedo en su pecho se solidificara en algo frío e inamovible. Irina Volkov era real. Filántropa, coleccionista de arte, multimillonaria solitaria, que había vivido en Portland durante 40 años y donado millones a hospitales y museos y a la preservación histórica, su rostro apareciendo en exactamente 3 fotografías, siempre en galas de caridad, siempre ligeramente desenfocada, como si se hubiera movido justo cuando el obturador se disparó. Y tenía un hijo, Kieran Volkov, que figuraba como director ejecutivo de un conglomerado tecnológico del que Marcus nunca había oído hablar, pero que aparentemente era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales en el centro de Portland. Solo había una foto de Kieran, de un comunicado de prensa de hacía 5 años, y Marcus la miró hasta que le ardieron los ojos. Un hombre que aparentaba unos 30 años, cabello oscuro y piel pálida de invierno, y ojos que miraban a través de la cámara como si estuviera viendo algo a kilómetros de distancia, pómulos afilados, y una boca que podría haber sido hermosa si no estuviera dibujada en una línea tan fría, y el parecido con el bebé en el guardapelo era inconfundible, la misma estructura ósea, los mismos ojos inquietantes. A las 6:30 de la mañana, Marcos encendió las noticias y ahí estaba, noticia de última hora, Irina Volkov encontrada muerta en el estacionamiento del Hospital St. Mercy, la policía investigando, el hijo no ha comentado. Y mostraron la misma foto de Kieran, con aspecto remoto e intocable, y Marcus pensó, ha matado a miles para enterrar la verdad, eso es lo que ella dijo, y al mirar esos ojos lo creyó. Se duchó y se puso la ropa más limpia que tenía, unos vaqueros y una camisa de botones que solo estaba ligeramente arrugada, y se miró en el espejo del baño y vio a un hombre que había pasado 5 años tratando de desaparecer devolviéndole la mirada. 34 años, pero aparentando más, el tipo de desgaste que proviene del dolor y la culpa, y demasiados turnos de noche, y pensó en no ir, en ignorar el mensaje de texto, y quedarse en su apartamento hasta que la marca lo quemara vivo o vinieran a sacarlo a rastras, pero había tomado una decisión en ese callejón la noche anterior, y aparentemente era demasiado terco o demasiado estúpido para deshacerla. La ciudadela de cristal estaba en el centro, a 15 minutos a pie de su apartamento, y Marcus había pasado por allí 100 veces sin verla realmente. Un banco renovado de los años 20, todo líneas Art Deco y cristal moderno, el tipo de edificio que parecía costar más por metro cuadrado de lo que él ganaba en un año. Y cuando atravesó las puertas principales exactamente a las 9 de la mañana, el vestíbulo le quitó el aliento. Todo eran espejos y acero, y una luz blanca y fría, el techo elevándose 3 pisos por encima, el suelo de mármol pulido que reflejaba sus botas gastadas y lo hacía parecer pequeño y fuera de lugar. Y había gente moviéndose por el espacio con el tipo de gracia deliberada que no parecía del todo humana, hombres y mujeres con trajes a medida y vestidos de diseñador, todos pálidos, todos moviéndose con una fluidez ligeramente excesiva,
Y Marcus sintió que todos los ojos se volvían hacia él mientras estaba allí goteando lluvia sobre su suelo impecable. Una mujer se acercó, alta y elegante, con un vestido negro que probablemente costaba más que su coche, y le sonrió con dientes que habían sido limados hasta terminar en punta, sin siquiera intentar ocultar lo que era, y no dijo nada, solo le hizo un gesto para que la siguiera. Tomaron un ascensor hasta el último piso. El silencio tan completo que Marcus podía oír los latidos de su propio corazón golpeando contra sus costillas, y el reflejo de la mujer en las paredes espejadas del ascensor estaba ligeramente mal, ligeramente translúcido, allí pero no del todo sólido. Y Marcus mantuvo los ojos en los números de los pisos que subían, porque mirarla le dolía la cabeza. El último piso era una oficina enorme, con ventanas del suelo al techo con vistas al horizonte lluvioso de Portland, y el hombre sentado detrás del escritorio de cristal negro era Kieran Volkov, y estaba perfectamente quieto, de una manera que los seres vivos no deberían estar, sin moverse, sin respirar, sin movimientos inconscientes, solo una inmovilidad controlada absoluta. Y cuando levantó la vista hacia Marcus, sus ojos eran del mismo gris pálido que los de su madre, el mismo gris pálido que los de los bebés en el guardapelo. Y Marcus sintió que la marca en su mano ardía con reconocimiento. Kieran no dijo nada por un largo momento, solo estudió a Marcus con una intensidad que se sentía como ser diseccionado, y luego, fuiste la última persona en tocar a mi madre. Su olor está por todas partes en ti. Dime qué dijo. Su voz era tranquila y controlada, y absolutamente segura, y Marcus abrió la boca para mentir, para decir que la había encontrado ya muerta, que no sabía nada, pero la marca en su mano se encendió con un calor tan intenso que jadeó, y las palabras murieron en su garganta, ahogándolo, y la expresión de Kieran cambió. Algo parecido a la comprensión parpadeó en su rostro antes de que la máscara de control volviera a su lugar. «Te marcó», dijo Kieran, inclinándose ligeramente hacia adelante, «un vínculo de guardián. Eso significa que te confió algo que no se me permite saber», y su voz había bajado a apenas un susurro, peligrosa y fascinada. «¿Qué me ocultó?» Marcus intentó retener las palabras, pero salieron de todos modos, forzadas por la compulsión de la marca. Dijo que matarías para conservar el trono. La temperatura en la habitación bajó tan rápido que Marcus pudo ver su aliento, y Kieran se levantó, moviéndose con esa gracia inhumana, y caminó hacia la ventana, su reflejo nítido en el cristal, múltiples versiones de él apareciendo en las paredes espejadas, y cuando habló su voz todavía estaba perfectamente controlada. No se equivocaba. Marcus sintió que el miedo se clavaba frío en su pecho, pero se mantuvo firme, porque huir ya no era una opción, literalmente, y Kieran se volvió para enfrentarlo con algo casi parecido a la diversión en esos ojos pálidos. «Las marcas de guardián son magia del viejo mundo», dijo, acercándose, «irrompibles. No puedes mentirme sobre lo que ella protegió. No puedes huir. Y si intentas decírselo a alguien más, la marca detendrá tu corazón. Así que ahora estamos atados tú y yo. ¿No es acogedor?» Se inclinó lo suficiente como para que Marcus pudiera oler ozono y papel viejo y algo metálico, y Marcus se obligó a no retroceder. «Yo no pedí esto», dijo, y Kieran se rió, agudo y amargo. «Yo tampoco, pero mi madre te eligió, lo que significa que o eres increíblemente digno de confianza o increíblemente prescindible. Tenemos 72 horas para averiguar cuál». Volvió a su escritorio y se sentó, esa perfecta quietud regresando, e hizo un gesto hacia una silla frente a él. «Siéntate, tenemos cosas que discutir». Y Marcus se sentó porque ¿qué más iba a hacer? Y miró al rey vampiro que había matado a miles, y pensó en el guardapelo en su bolsillo y en el secreto que estaba obligado a proteger,
y se preguntó cuál de los dos se rompería primero. La oficina estaba en silencio, excepto por el leve sonido de la lluvia contra las ventanas. Y Marcus podía verse reflejado en cada superficie espejada, pequeño y humano, y completamente superado por la situación. Y Kieran lo observaba con esos ojos de depredador y dijo: «Dime todo lo que dijo, cada palabra, y no omitas nada». Y Marcus sintió que la marca lo obligaba a hablar, y se dio cuenta con una claridad horrible de que no tenía elección, que el vínculo funcionaba en ambos sentidos, que estaba atrapado en esta habitación con esta criatura que lo miraba como un problema a resolver o eliminar, y todo lo que podía hacer era hablar. Así que lo hizo. La negociación duró horas, Marcus sentado en esa oficina espejada, mientras Kieran lo rodeaba como un depredador, tratando de determinar si la presa valía el esfuerzo, haciendo preguntas con esa voz tranquila y controlada, sondeando debilidades, probando los límites de lo que la marca de guardián le obligaría a revelar y lo que no. Y Marcus aprendió que la marca funcionaba de maneras extrañas. No podía mentir directamente sobre el secreto, pero podía negarse a responder. Podía permanecer en silencio incluso mientras el calor aumentaba en su palma, y el dolor era soportable si se concentraba en el rostro de Emma, en la promesa que le había hecho a una mujer moribunda en un estacionamiento. Y finalmente Kieran dejó de preguntar y empezó a negociar. Protección del escrutinio de la corte a cambio de la verdad, una alianza temporal hasta que pudieran determinar qué había ocultado realmente Irina y por qué. Y Marcus aceptó porque qué opción tenía, atrapado en esta ciudad por una magia que no entendía, atado a un secreto que podría hacer que lo mataran. Y además pensó, mirando el rostro cuidadosamente controlado de Kieran, el rey vampiro deseaba tanto saber qué le había ocultado su madre como para negociar con un conserje humano, lo que significaba que Marcus tenía más influencia de la que a ninguno de los dos le resultaba cómoda. A las 4 de la tarde, Kieran hizo una llamada telefónica. 3 palabras en un idioma que Marcus no reconoció, y 20 minutos después, un coche negro se detuvo en el garaje subterráneo de la Ciudadela, con el conductor en silencio detrás de las ventanillas tintadas, y Kieran dijo: «Muéstrame». Así que Marcus sacó el guardapelo y observó cómo la expresión de Kieran se fracturaba por un instante cuando vio la fotografía, dos bebés con idénticos ojos pálidos, antes de que la máscara volviera a su lugar. «La inscripción», dijo Marcus, señalando las letras grabadas, K y A. 1678. Tu madre dijo la casa del bosque, cedro y cristal, y Kieran tomó el guardapelo con dedos cuidadosos y lo miró como si pudiera explotar, y cuando finalmente habló su voz era más suave de lo que Marcus la había oído. Tuve una hermana, nació muerta. Mi madre me dijo que murió el mismo día que nacimos, y Marcus lo observó dar vueltas y vueltas al guardapelo en sus manos, y pensó en cómo debía ser descubrir que toda tu historia era una mentira. Condujeron hacia el este, hacia las estribaciones de la cordillera de las Cascadas. 90 minutos de tenso silencio roto, solo por el sonido de la lluvia en el techo del coche y la ocasional dirección de Marcus, que navegaba a partir de fragmentos a medio recordar de lo que Irina había susurrado: caminos forestales, cedros viejos, una casa que parecía crecer de los propios árboles, y la marca en su mano se calentó a medida que se acercaban, una brújula apuntando hacia lo que fuera que estaba obligado a proteger. Y cuando finalmente giraron por un camino de grava, sin señalizar que serpenteaba entre cedros enormes, Marcus supo que estaban cerca. La casa apareció entre los árboles como algo salido de un sueño, exactamente como Irina la había descrito. Revestimiento de cedro desgastado hasta un gris plateado, paredes de cristal que brillaban doradas en el crepúsculo incipiente,
una chimenea de piedra de la que salía un humo fino que olía a madera de manzano, y estaba rodeada de un bosque antiguo tan espeso que la lluvia caía en suaves gotas desde el dosel en lugar del aguacero violento que habían atravesado. Y a través de las ventanas, Marcus pudo ver a una mujer joven moviéndose por una cocina, de unos 25 años quizás, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado, vistiendo vaqueros y un suéter holgado, y estaba cocinando algo, riéndose de algo en su teléfono, completamente ordinaria y completamente inconsciente. Kieran salió del coche lentamente, moviéndose como si estuviera en un sueño o una pesadilla, y Marcus lo siguió, observando el rostro del rey vampiro mientras miraba la casa, a la mujer visible a través de las ventanas iluminadas, y Marcus vio el momento exacto en que Kieran la reconoció. Todo su cuerpo se puso rígido, su mano extendiéndose para agarrar el árbol más cercano, como si necesitara algo sólido para mantenerse en pie. Y su voz cuando habló era apenas audible por encima del sonido de la lluvia goteando entre las ramas. Eso es imposible. Mi hermana murió. 1678. Nació muerta. Mi madre sostuvo su cuerpo y lloró, y la enterramos en la cripta familiar. Yo estaba allí. Marcus sacó el guardapelo de nuevo, lo abrió, lo sostuvo donde Kieran pudiera ver la fotografía. Dos bebés, dijo en voz baja, y Kieran lo tomó con manos temblorosas, y Marcus observó cómo 300 años de certeza se hacían añicos en su rostro, como un cristal rompiéndose. Mi madre me dijo que yo era el único, dijo Kieran, su voz hueca, el único heredero. La corte nunca me habría aceptado si hubieran sabido que había otra opción, si hubieran sabido que el linaje se había dividido. Y se detuvo. Presionó la palma de su mano contra el cedro con tanta fuerza que la corteza crujió bajo sus dedos. Escondió a mi hermana durante 300 años, me dejó pensar que estaba solo, construyó todo sobre esa mentira. Dentro de la casa, la mujer dejó su teléfono y revolvió algo en la estufa, tarareando, y Marcus pudo ver la estructura ósea de Kieran en su rostro, el color de Irina en su cabello oscuro, y se movía con una fácil gracia humana, sin quietud sobrenatural, sin conciencia depredadora. Solo una mujer normal, preparando la cena en su cálida casa mientras la lluvia caía suave a su alrededor. Y Marcus pensó, no tiene idea de lo que es, no tiene idea de lo que está en juego. La expresión de Kieran estaba cambiando, la conmoción dando paso a algo más frío, más calculador. Y Marcus sintió que se le caía el alma a los pies porque reconocía esa mirada. La había visto en la ciudadela de cristal cuando Kieran había dicho que su madre no se equivocaba acerca de que él mataría para conservar el trono. Si la corte se entera de que tengo una hermana viva, dijo Kieran lentamente, todavía mirando la casa, declararán la sucesión inválida. Dirán que mi madre mintió sobre el linaje, corrompió la herencia, la ejecutarán para borrar la evidencia e instalarán a alguien más, alguien de una de las familias antiguas que han estado esperando siglos a que los Volkov muestren debilidad. Y se volvió para mirar a Marcus con esos pálidos ojos de depredador. ¿Entiendes lo que tengo que hacer? Marcus se interpuso entre Kieran y la casa, su corazón martilleando, pero sus pies firmemente plantados, y dijo, «No vas a tocarla». Y los ojos de Kieran brillaron en rojo, un rojo brillante real como brasas en el crepúsculo, y dijo, «Es una amenaza para todo lo que he construido». Y Marcus replicó, «Es tu hermana». Y Kieran se rió, agudo y amargo, «No tengo una hermana, tengo un trono». La marca en la mano de Marcus se encendió con un calor tan intenso que jadeó, cayendo sobre una rodilla, y la expresión de Kieran cambió, la ira reemplazada por algo parecido a la comprensión, y se agachó junto a Marcus,
estudiando las líneas plateadas brillantes en su palma con un horror fascinado. La marca está ligada a su vida, dijo Kieran lentamente. Si la mato, te mata a ti. Y se rió de nuevo, más suave esta vez, casi con admiración. La jugada final de mi madre se aseguró de que no pudiera borrar esto sin tener en mis manos sangre que realmente lamentaría. Me conocía lo suficiente como para saber que no me importaría matar a un extraño, pero apostó a que me importaría matar al hombre que eligió para confiar, al hombre que ató a la supervivencia de su hija, inteligente, cruel, exactamente como ella. Marcus se puso de pie de nuevo, el dolor en su mano disminuyendo, pero no desapareciendo, y miró a Kieran y vio algo crudo y roto debajo de la fría máscara. Vio a un hombre que acababa de descubrir que toda su identidad estaba construida sobre mentiras, y dijo en voz baja, ¿sabes lo que se necesita para mantener unida una corte de vampiros? Y la voz de Kieran fue dura. Sangre y miedo, y certeza absoluta. Soy el rey, porque soy el único heredero. Quítame eso, y solo soy otro depredador con una corona, solo otro monstruo, jugando a la civilización. Y Marcus sintió que algo se retorcía en su pecho porque escuchó la verdad debajo de las palabras, escuchó el miedo y la soledad y la desesperada necesidad de control, y dijo, entonces quizás no deberías ser rey. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia y el tarareo de la mujer desde dentro de la casa. Y Kieran se quedó perfectamente quieto, su reflejo nítido en las paredes de cristal de la casa, y cuando finalmente habló su voz era cruda. No entiendes lo que me estás pidiendo que renuncie. He pasado 3 siglos construyendo esto, manteniendo la paz, evitando que las viejas familias se destrocen entre sí, y sin la certeza absoluta de mi derecho a gobernar, todo se desmorona, los humanos mueren, los vampiros mueren, todo por lo que mi madre se sacrificó, todo por lo que he matado, todo se vuelve insignificante. Marcus pensó en Emma, en la hermana que había perdido porque había sido demasiado lento y demasiado humano, en 5 años huyendo de la responsabilidad y el peligro, y miró a este rey vampiro que estaba contemplando asesinar a su propia hermana para mantener el poder, y sintió que la ira ardía a través del miedo. No te lo estoy pidiendo, dijo, te lo estoy diciendo, no la vas a matar, encuentra otra manera. Y los ojos de Kieran brillaron en rojo de nuevo, pero Marcus no retrocedió, no apartó la mirada, y algo en la expresión de Kieran se quebró. Se quedaron allí en la oscuridad creciente, a 50 pies de la casa donde la hermana de Kieran vivía en una cálida e inconsciente seguridad, y Marcus observó al rey vampiro luchar con una elección que debería haber sido simple, que habría sido simple para cualquiera con un ápice de humanidad restante, y se dio cuenta con una fría claridad de que Kieran podría hacerlo realmente, podría realmente elegir el poder sobre la familia, podría matar a su propia hermana y a Marcus también solo para conservar el trono, y la marca ardía constante y caliente contra su palma, como si intentara decirle algo, como si estuviera diciendo, este es el momento, aquí es donde todo cambia, elige con cuidado. Dentro de la casa, la mujer apagó la estufa y llevó su olla a la mesa, todavía tarareando, y Marcus pensó, ella merece saber, merece entender lo que es y el peligro en el que se encuentra. Merece algo mejor que morir, porque su madre guardó secretos, y su hermano valora una corona más que la sangre, y abrió la boca para decirlo cuando Kieran finalmente se movió. Apartándose de la casa, sus hombros tensos por la tensión, y cuando habló su voz era tranquila y derrotada. Volvemos, no le decimos nada todavía, averiguamos cómo protegerla sin destruir todo lo demás.
y Marcus sintió que el calor de la marca disminuía ligeramente, como si aprobara el respiro temporal, y asintió, porque era mejor que la alternativa, mejor que quedarse aquí, viendo a Kieran tomar la decisión equivocada. Volvieron al coche sin hablar, y mientras se alejaban, Marcus miró hacia la casa una vez más, a las luces cálidas y a la mujer visible a través de las ventanas, a salvo por ahora, ignorante por ahora, y pensó: no voy a dejar que la mates, no me importa lo que me cueste, ya le fallé a una hermana, no le voy a fallar a otra. Y a su lado, Kieran estaba sentado rígido y en silencio, mirando el oscuro bosque que pasaba a toda velocidad, y Marcus se preguntó si el rey vampiro estaría pensando lo mismo, si alguna pequeña parte de él, que recordaba ser humano, estaba luchando contra 3 siglos de cálculo despiadado, si tal vez, solo tal vez, quedaba suficiente humanidad en él para elegir de manera diferente. Regresaron a Portland en un silencio tan espeso que se sentía sofocante. Marcus observando el oscuro bosque dar paso a las luces de la autopista y luego a las calles de la ciudad, Kieran sentado rígido a su lado, y ninguno de los dos habló hasta que el coche entró en el garaje subterráneo de la ciudadela y Kieran dijo sin mirarlo: te quedas aquí, a la segura, para tu protección, y Marcus supo que era arresto domiciliario, pero también supo que no tenía otra opción. Así que siguió a la escolta silenciosa a través de pasillos espejados hasta una habitación que parecía una suite de hotel de lujo. Si las suites de hotel de lujo no tuvieran ventanas y tuvieran cámaras de vigilancia en cada esquina y puertas que se cerraban con llave desde el exterior. La habitación tenía muebles caros y una iluminación suave y todo lo que podría necesitar excepto libertad. Y Marcus se sentó en el borde de la cama y se llevó la cabeza a las manos y pensó en la mujer en la casa del bosque, en Ana, en cómo se veía tan tranquila cocinando la cena en su cálida cocina, completamente inconsciente de que su existencia era una sentencia de muerte, y la marca en su palma pulsaba constante e insistente como si le recordara: esto es lo que estás obligado a proteger. Por esto no puedes huir. Esta es la elección que hiciste en ese estacionamiento hace 3 noches. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emma en el momento antes del impacto del coche. Veía a Irina muriendo en el pavimento mojado. Veía la expresión de Kieran cuando se dio cuenta de que su hermana estaba viva. Ese terrible momento de conmoción, dolor y cálculo, y a las 8 de la mañana, cuando alguien le trajo el desayuno en una bandeja, comió sin saborear nada y se preguntó qué demonios se suponía que debía hacer ahora. A las 10 de la mañana, escuchó voces en el pasillo fuera de su habitación, el tono controlado de Kieran y alguien más, una voz de mujer que sonaba como seda sobre acero. Y Marcus pegó la oreja a la puerta y captó fragmentos. Muerte inusual, un veneno que detiene la curación, muy sofisticado, muy deliberado. Y luego: he oído que estás distraído por un humano, Kieran. La corte lo ha notado. Y la respuesta de Kieran fue demasiado baja para oírla, pero la mujer se rió, fría y aguda. Cuando las voces se desvanecieron, Marcus probó la puerta y la encontró sin llave, así que siguió el sonido de los pasos y encontró a Kieran solo en su oficina, mirando la ciudad empapada por la lluvia. Y cuando Marcus entró, Kieran no se dio la vuelta. Esa era la anciana Cassia, dijo, su voz plana, 600 años, miembro del consejo, una de las familias antiguas que han estado esperando que los Volkov muestren debilidad desde antes de que yo naciera. Vino a ofrecer condolencias que sonaron como amenazas. La votación de sucesión es mañana a medianoche. La corte espera claridad, sin cabos sueltos. Tu madre guardaba demasiados secretos. Tú no eres tu madre.
Y finalmente se volvió para enfrentar a Marcus. Saben que algo anda mal. Si descubren lo de mi hermana antes de que pueda asegurar mi posición, se moverán contra ambos, contra los tres. Marcus sintió que la ira subía caliente en su pecho y dijo: Entonces díselo, ponla a salvo, merece saber lo que se avecina. Y la expresión de Kieran se endureció. Es humana. Ha vivido una vida normal. Decirle que es la gemela de un vampiro o la matará o destruirá esa vida. De cualquier manera pierde. La protegemos manteniéndola en la ignorancia. Discutieron durante 1 hora, Marcus insistiendo en que Anna tenía derecho a la verdad, Kieran manteniendo que la ignorancia era la única protección real que podía ofrecer, y no llegaron a ninguna parte. Ambos hablando sin escucharse, hasta que Marcus estaba agotado y furioso, y Kieran parecía que no había dormido en días. Y finalmente, Marcus regresó a su jaula dorada, y se sentó en silencio, y pensó en las elecciones, y las consecuencias, y en las formas en que la gente se convencía a sí misma de que las mentiras eran bondad. A las 9 de la noche, sacó su teléfono, y se dio cuenta de que todavía tenía cobertura, que Kieran no había pensado en confiscárselo, o quizás había elegido no hacerlo, y buscó el número que había obtenido de la guía telefónica esa tarde. Volkov, Ruta del Bosque, y llamó antes de poder convencerse de no hacerlo. El teléfono sonó 3 veces, y luego respondió la voz de una mujer, cálida y ligeramente confundida. ¿Hola? Marcus respiró hondo y dijo: ¿Hablo con Ana? Y ella dijo: Sí. ¿Quién es? Y él dijo: Me llamo Marcus. No me conoces, pero necesito que tengas cuidado. Cierra las puertas con llave, no confíes en extraños. Y hubo una larga pausa antes de que ella dijera: ¿Es algún tipo de broma? Y Marcus dijo: Ojalá lo fuera. No puedo explicar todo ahora mismo, pero por favor, solo ten cuidado. Y su voz cuando respondió fue más baja, más seria. ¿Estás en problemas? ¿Necesitas ayuda? Y Marcus sintió que algo se rompía en su pecho ante la amabilidad de esas palabras, ante el hecho de que el primer instinto de una extraña fuera ofrecer ayuda en lugar de colgar. Él dijo: Solo prométeme que tendrás cuidado. Y ella dijo: De acuerdo, lo prometo. Y luego, tras una pausa: Gracias por advertirme, quien quiera que seas. Y Marcus colgó antes de poder decir algo más de lo que se arrepintiera. Se dio la vuelta, y Kieran estaba de pie en la puerta, perfectamente silencioso, y su expresión era ilegible. No tenías derecho, dijo Kieran, su voz tensa por una furia controlada, y Marcus replicó: Ella tiene derecho a saber que alguien la está cuidando, y el control de Kieran se quebró, su voz elevándose. He pasado 300 años cuidándola sin que ella supiera que existía. Mi madre me dijo que murió, y la lloré. Lloré a una hermana que nunca llegué a conocer. ¿Sabes lo que es descubrir que has estado llorando una mentira? Descubrir que todo lo que te contaron sobre tu propia historia fue una ficción cuidadosamente construida. Se volvió hacia la ventana, su reflejo nítido en el cristal, múltiples versiones de él visibles en las paredes espejadas, y cuando volvió a hablar su voz era cruda. No sé cómo ser el hermano de alguien. No sé cómo dejar entrar a la gente. Mi madre me enseñó que el amor es una debilidad. Cada aliado es un futuro enemigo. He gobernado de esa manera durante 300 años. Marcus dijo en voz baja: Y eres jodidamente miserable. Y Kieran se rió, amargo y roto. Sí. Se quedaron allí en silencio. Marcus observando el reflejo de Kieran en la ventana, viendo todas las grietas en su control cuidadosamente construido. Y Marcus pensó en la soledad, en las diferentes formas en que la gente construía muros para sobrevivir, y dijo: Empieza por no matarla. Ese es un buen primer paso.
y los hombros de Kieran se sacudieron con algo que podría haber sido risa o podría haber sido dolor. A las 2 de la madrugada, las alarmas comenzaron a chillar, lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el edificio. Y Marcus salió tropezando de su habitación para encontrar a Kieran ya en el pasillo, moviéndose con esa velocidad inhumana, y dijo: «Niveles inferiores, alguien ha violado las bóvedas», y Marcus lo siguió hacia abajo, 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 a través de fríos corredores de piedra que olían a polvo, hierro y dinero viejo. Las luces de emergencia proyectando todo en un rojo intenso, y cuando llegaron al nivel de la bóveda, la pesada puerta estaba abierta, el acero rasgado como papel, y dentro de las filas de archivadores, un cajón estaba vacío, su contenido esparcido por el suelo, excepto por un archivo que simplemente había desaparecido. Kieran se quedó quieto, de esa manera que significaba que estaba pensando rápido y nada de ello era bueno, y recogió una nota que había sido clavada en el cajón vacío con un cuchillo. Y Marcus leyó por encima de su hombro: 1678. Gemelas. La corte lo sabrá al amanecer. Escrito en lo que parecía sangre, todavía húmeda y brillante bajo las luces de emergencia. «Cassia», dijo Kieran, su voz plana y segura, «está forzando la revelación para desestabilizarme antes de la votación. Debió haberlo sabido o sospechado. Ha estado esperando una oportunidad como esta durante décadas», y arrugó la nota en su puño. «Tenemos menos de 24 horas», Marcus dijo. «Entonces se lo decimos nosotros primero, controlamos la narrativa, nos adelantamos». Y Kieran negó con la cabeza. «Si admito que lo sabía y la he ocultado, lo verán como debilidad y engaño. Si afirmo que acabo de descubrirlo, cuestionarán por qué mi madre mintió, y si toda mi línea está corrupta, de cualquier manera pierdo». Y Marcus terminó por él. «De cualquier manera pierdes el trono, pero quizás Ana vive». Kieran lo miró como si estuviera viendo algo que nunca antes había notado, sus pálidos ojos buscando en el rostro de Marcus, y dijo: «¿Por qué te importa? No pediste esto, la marca te obliga a protegerla, pero estás eligiendo protegerme a mí también. ¿Por qué?» Marcus pensó en Emma, en la hermana que había perdido porque había sido demasiado lento, demasiado humano y demasiado jodidamente inútil, en 5 años huyendo de la responsabilidad y el peligro y el peso de las vidas de otras personas, y dijo: «Porque sé lo que es perder a la familia y no hacer nada, no volveré a hacer eso». El silencio que siguió se sintió pesado y significativo, y la expresión de Kieran cambió a través de emociones demasiado rápidas para que Marcus las siguiera antes de asentarse en algo que parecía casi asombro, casi miedo, y cuando habló su voz fue tranquila. «He matado por menos de lo que acabas de hacer. Contactarla sin permiso es una violación directa de todos los acuerdos que hicimos». Y Marcus dijo: «Decencia humana, sí, pruébala alguna vez». El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las paredes de cristal de la ciudadela, una luz gris pálida que hacía que todo pareciera descolorido y frágil, y se quedaron en la bóveda violada rodeados de 3 siglos de secretos cuidadosamente guardados. Y Kieran dijo: «No sé cómo hacer esto. No sé cómo elegirla a ella por encima del trono. No sé cómo confiar en que hay otra manera». Y Marcus escuchó la verdad debajo de las palabras. Escuchó la súplica desesperada para que alguien le mostrara que la vulnerabilidad no era debilidad, que la conexión no era suicidio, que tal vez, después de 300 años de aislamiento, podría elegir de manera diferente. De vuelta en la casa del bosque de Ana, ella estaba sentada en la mesa de su cocina con una taza de té, observando la luz del amanecer filtrarse a través de los cedros,
pensando en la extraña llamada telefónica del hombre llamado Marcus, que le había advertido que tuviera cuidado, y sintió esa vieja y familiar soledad agitarse en su pecho. La sensación de que siempre había estado ligeramente fuera de lugar en el mundo, ligeramente desconectada de todos a su alrededor, como si le faltara algo fundamental que todos los demás parecían tener, y la preocupación del extraño había tocado algo profundo y doloroso. La había hecho sentir vista de una manera que no podía explicar del todo. No sabía por qué confiaba en él, no sabía de qué peligro la estaba advirtiendo, pero cerró las puertas con llave de todos modos, e hizo una nota mental para ser más cautelosa, y miró su reflejo en el cristal de la ventana, y se preguntó, no por primera vez, si había algo en ella que atraía los problemas, algo que ella no podía ver, pero otros sí, y terminó su té e intentó deshacerse de la inquietud. En la ciudadela, Marcus y Kieran regresaron a la oficina de Kieran y se sentaron uno frente al otro, mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Y Kieran dijo, la votación de sucesión es esta noche a medianoche. El consejo se reunirá en el salón ceremonial, los 12 ancianos, si Cassia revela lo que sabe antes de que pueda encontrar una manera de proteger a mi hermana. Entonces todo se desmorona, y Marcus dijo, entonces encontraremos una manera, tenemos 18 horas. Y Kieran se rió, exhausto y casi genuino. Lo haces sonar simple, y Marcus dijo, es simple, la eliges a ella, eliges la familia sobre el poder. El resto son solo detalles. Pasaron el día planeando, discutiendo, tratando de encontrar un escenario donde todos sobrevivieran y la corte no se destrozara. Y Marcus observó cómo el cuidadoso control de Kieran se deshacía poco a poco a medida que la realidad de la situación se asentaba. Lo vio caminar de un lado a otro, calcular y finalmente sentarse con la cabeza entre las manos. Y Marcus pensó, está aterrorizado. Ha pasado 3 siglos construyendo esta existencia perfecta y controlada, y todo se está desmoronando, y no sabe cómo ser otra cosa que no sea el rey. Y algo en el pecho de Marcus se apretó, porque reconoció ese miedo, ese aferramiento desesperado a la identidad, incluso cuando la identidad te estaba matando. Al mediodía, Kieran lo miró y dijo, si esto sale mal, si vienen por ella, prométeme que la sacarás, que la llevarás a un lugar seguro. Usa la marca si es necesario. Haz que corra. Y Marcus dijo, lo prometo. Y Kieran asintió una vez, agudo y final, y Marcus se dio cuenta de que acababan de hacer un pacto, que Kieran le estaba confiando lo único que importaba más que el trono, aunque aún no pudiera admitirlo. Las horas pasaron lentamente, la marca en la mano de Marcus pulsando constante como un latido, y a medida que se acercaba la medianoche, se prepararon para la votación de sucesión, sabiendo que lo que sucediera en las próximas horas lo cambiaría todo. O salvaría a Anna, o los condenaría a todos, y Marcus miró a Kieran al otro lado de la oficina y pensó, está eligiendo, finalmente está eligiendo la humanidad sobre el poder, solo que aún no lo sabe. Kieran se encontraba en el salón ceremonial a las 10:30 de la noche y sentía el peso de 3 siglos presionando sobre sus hombros. La sala sin cambios desde 1874, paredes circulares de piedra cubiertas de espejos de plata que reflejaban y multiplicaban todo hasta que era imposible saber cuántas personas estaban realmente presentes, y el aire olía a incienso viejo y piedra más antigua y al leve toque metálico de la sangre que se había impregnado en el suelo durante cientos de años de política vampírica. Los 12 ancianos se sentaban en un semicírculo, depredadores antiguos con trajes caros, y Kieran reconocía cada rostro, conocía cada alianza, rencor y ambición. Había pasado décadas aprendiendo a leerlos, anticiparlos y mantenerse 3 movimientos por delante.
y ahora se encontraba en el centro de su escrutinio sabiendo que todo lo que había construido estaba en el filo de una navaja. Marcus estaba de pie contra la pared como testigo, la marca de guardián su única credencial, y Kieran podía sentir la presencia constante del humano como un ancla, como algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto inestable, y pensó, no debería estar aquí, debería haber huido en el momento en que le di la oportunidad, pero se quedó, está eligiendo quedarse, y esa elección significaba algo que Kieran no tenía tiempo de examinar. La anciana Cassia se levantó precisamente a las 11 de la noche. 600 años de edad y hermosa de la manera en que los depredadores alfa son hermosos, todo aristas afiladas y fría certeza, y comenzó con las formalidades tradicionales, honrando la memoria y el legado de Irina, hablando de continuidad y tradición y de la sagrada confianza del liderazgo, y Kieran escuchaba con la mitad de su atención mientras la otra mitad calculaba estrategias de salida, escenarios de control de daños y formas en que esto podría salir catastróficamente mal. Entonces, Cassia atacó, su voz cortando las gentilezas ceremoniales como una cuchilla. Antes de confirmar la sucesión, la Corte ha descubierto evidencia de una complicación en el linaje Volkov y señaló las paredes espejadas donde de repente aparecieron imágenes, proyectadas desde algún lugar. Los registros privados de Irina, esparcidos por cada superficie reflectante, certificados de nacimiento, archivos médicos, fotografías, dos bebés con idénticos ojos pálidos, y la dirección actual de Ana impresa en letras negras y crudas. La sala estalló, las voces superponiéndose en indignación y acusación, y Kieran escuchó las palabras. Ocultar a un heredero, mentir a la corte, debilidad, engaño, compromiso, y se quedó perfectamente quieto en el centro del caos, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real, viendo cómo 300 años de control se evaporaban como humo. Cassia dejó que el ruido creciera antes de levantar la mano para pedir silencio, y cuando volvió a hablar, su voz era seda sobre acero. Kieran Volkov ha ocultado la existencia de una heredera viva, su hermana gemela, completamente humana, una dilución de nuestro linaje y una traición a la confianza de la corte, y hizo una pausa para que eso calara antes de continuar. Pido la recuperación y ejecución inmediata de Anna Volkov para preservar la integridad de la línea. La chica es una carga que no podemos permitirnos. Kieran sintió que algo frío y final se asentaba en su pecho. Sintió que los viejos cálculos familiares comenzaban. ¿Cómo minimizar el daño? ¿Cómo mantener el trono? ¿Cómo sobrevivir a esto con su poder intacto? Y la respuesta era simple, brutal, obvia. Sacrificar a Ana, declararse ignorante, culpar al engaño de su madre, convertir esto en una oportunidad para demostrar fuerza y decisión, y abrió la boca para hacer exactamente eso cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus al otro lado de la sala. El humano lo observaba con una expresión que Kieran no pudo leer del todo, algo entre la esperanza y el horror, como si estuviera presenciando una elección que se tomaba en tiempo real y no pudiera apartar la mirada. Y Kieran pensó en la casa del bosque, en Ana cocinando la cena bajo una cálida luz dorada, en Marcus interponiéndose entre ellos y diciendo, «No vas a tocarla», en 300 años de soledad y el terrible peso de ser el único, siempre el único. Y pensó, «Estoy tan jodidamente cansado de estar solo». Se levantó y la sala se quedó en silencio, cada ojo depredador fijo en él, esperando ver de qué manera se rompería. Y Kieran dijo, mi madre escondió a mi hermana para protegerla exactamente de esto. Ana es humana, no representa una amenaza para ninguno de ustedes, ni siquiera sabe lo que es. La sonrisa de Cassia fue delgada y triunfante. Entonces es una carga. Los linajes humanos diluyen nuestro poder.
El engaño de tu madre demuestra que la línea Volkov está comprometida. Renuncia, Kieran. Deja que la corte elija un nuevo liderazgo. Alguien cuya lealtad no esté dividida entre la corona y la familia. Kieran sintió los cálculos todavía corriendo en el fondo de su mente, buscando el ángulo, la jugada que lo salvara todo, la manera de mantener tanto el trono como a su hermana, y sabía que Marcus lo estaba observando, sabía que este era el momento que definiría todo lo que vendría después, y el viejo Kieran, el rey que su madre había moldeado durante 3 siglos, elegiría el poder, sacrificaría a Ana sin dudarlo, demostraría su aptitud para gobernar a través de un pragmatismo despiadado. Se llevó la mano al dedo y se quitó el anillo de sello, la marca de la realeza, oro pesado y antiguo, y lo colocó sobre la mesa de piedra con un sonido que resonó en el repentino silencio. No cambiaré la vida de mi hermana por una corona, dijo, su voz firme a pesar de que sus manos querían temblar. Si eso me hace indigno de gobernar, que así sea. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de una ejecución, total y absoluto, y Kieran observó su propio reflejo en las paredes espejadas. Se vio multiplicado una docena de veces, todos pareciendo pequeños y expuestos sin el anillo, y pensó, acabo de renunciar a todo, 300 años de poder desaparecidos en una sola elección, y el terror era casi abrumador, pero debajo había algo más, algo que se sentía casi como alivio. Cassia se recuperó primero, alcanzando el anillo con dedos que no ocultaban del todo su avidez. La corte acepta tu abdicación. Y entonces la voz de Marcus cortó la sala, aguda y segura. La marca de guardián está ligada a la vida de Ana. Si la matan, me matan a mí. Y la marca no termina con mi muerte, pasa al siguiente protector. Mátenme y marcará a uno de ustedes. Pasarán la eternidad cazando guardianes. Kieran vio el farol de inmediato. Vio la forma en que la mandíbula de Marcus estaba apretada y su convicción era absoluta, a pesar de que no tenía idea de si algo de lo que decía era cierto, y el anciano Thorne preguntó, ¿es esto exacto? Y Kieran se encontró con los ojos de Marcus al otro lado de la sala, y vio la apuesta desesperada allí, vio al humano arriesgándolo todo por una mujer que nunca había conocido y un rey vampiro que no le había dado más que problemas. Y Kieran tomó una decisión. Sí, dijo, volviéndose para enfrentar al consejo. Mi madre ató el secreto a una cadena eterna. La muerte de Ana desencadena una cascada que no pueden contener. Se aseguró de que matar a mi hermana costaría más de lo que cualquiera de ustedes está dispuesto a pagar. Era una mentira, completa y obvia para cualquiera que conociera la mecánica de las marcas de guardián, pero la convicción de Marcus la había vendido, y la confirmación de Kieran la selló, y observó a los ancianos intercambiar miradas, calculando riesgo contra recompensa, y la expresión de Cassia se volvió fría. Necesitamos consultar precedentes, un receso, 30 minutos, y el consejo se dispersó, dejando a Kieran y Marcus solos en el salón espejado. Fue un farol peligroso, dijo Kieran, y Marcus se encogió de hombros. Funcionó. Y Kieran casi se rió. Por ahora, se darán cuenta de que mentimos, y cuando lo hagan, y no terminó porque las puertas de cristal se hicieron añicos hacia adentro, explotando en una lluvia de cristales, y Ana estaba en el umbral flanqueada por 2 de los ejecutores de Cassia, y estaba aterrorizada y furiosa y viva. ¿Alguien quiere explicar por qué me sacaron de mi casa a rastras unos extraños que dicen que soy la hermana secreta del rey vampiro? Dijo, su voz temblando, pero su barbilla en alto, desafiante. Y Kieran sintió que 300 años de dolor, amor y terror se abatían sobre él de una vez, porque allí estaba ella, su hermana, su gemela.
la otra mitad de sí mismo que había llorado durante siglos, y no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirar. Marcus dio un paso adelante. Ana, soy Marcus. Hablamos por teléfono. Siento que haya sucedido así, pero estás en peligro. Esta gente te quiere muerta porque eres la prueba viviente de que su mundo no es tan puro como afirman. Y los ojos de Ana encontraron a Kieran. ¿Eres mi hermano? 3 siglos de control practicado, de muros cuidadosamente construidos, de gobernar a través del miedo y la certeza absoluta, y la voz de Kieran se quebró cuando finalmente logró hablar. Pensé que estabas muerta. Durante 300 años pensé que estaba solo. La ira de Ana se quebró, su expresión cambiando a algo más suave, más vulnerable, y dio un paso más cerca. Siempre he sentido que no encajaba del todo, como si me faltara algo, y lo miró con ojos que eran un espejo de los suyos, el mismo gris pálido, la misma inteligencia aguda, y preguntó, ¿eres real? Y Kieran dijo, soy real, tú eres real, y no dejaré que te hagan daño. El consejo regresó, con Cassia al frente, y ella dijo, hemos llegado a una decisión. Ana Volkov se someterá a un ritual vinculante que la despoja de cualquier reclamo al linaje vampírico. A cambio, Kieran podrá retener el trono. Ana vive, pero solo como una rama cortada, y Marcus preguntó qué significaba eso, y otro anciano explicó con precisión clínica. El ritual quema cualquier rastro de herencia vampírica de su sangre humana. Es agonizante pero no fatal. Será completa e irrevocablemente humana después, sin derecho a la sucesión, sin amenaza para el linaje. Ana miró a Kieran. ¿Me mantendrá a salvo? Y él no pudo hablar más allá del horror en su garganta, así que solo asintió, y Ana dijo, entonces lo haré, y la compostura de Kieran se hizo añicos. No, no lo permitiré. Encontraré otra manera. Pero Ana tomó su mano, su agarre cálido y humano e increíblemente valiente. He vivido 25 años sin saber que existías. Si esto nos da la oportunidad de conocernos, vale la pena. Trajeron los implementos rituales, plata antigua y hueso tallado, y Ana se arrodilló en el centro del círculo mientras Cassia pronunciaba palabras en un idioma más antiguo que el latín. Y cuando la magia se encendió, Ana gritó, un sonido que resonó en la piedra y el cristal y se multiplicó en los espejos hasta que pareció que 100 personas gritaban, y Marcus agarró su mano y la sostuvo mientras ella convulsionaba, y Kieran observaba impotente cómo su hermana sufría por un linaje del que nunca había pedido formar parte, por una herencia que había vivido toda su vida sin saber que tenía. El ritual duró 7 minutos que parecieron horas, y cuando terminó, Ana se desplomó, inconsciente pero respirando, y la marca en la mano de Marcus se había desvanecido hasta convertirse en una tenue cicatriz plateada, apenas visible, y Kieran sintió que el vínculo de guardián se rompía como una cuerda que se parte. Sintió a Ana volverse solo humana, solo su hermana, ya no un secreto político, sino una persona, frágil, mortal y suya. Cassia sonrió, fría y satisfecha. Sucesión confirmada, larga vida al rey. Y el consejo entonó las palabras de vuelta, y Kieran miró a Ana inconsciente en el suelo de piedra, a Marcus acunando su cabeza y comprobando su pulso con los movimientos eficientes de alguien que había recibido entrenamiento médico, a los ancianos que habían torcido su elección en su misión y la llamaron misericordia, y pensó, creen que esto ha terminado. No es así. Elegí la familia sobre el poder y me hicieron pagar por ello con sangre, pero sigo siendo rey y ahora no tengo nada que perder. Se encontró con los ojos de Cassia y lo dijo en voz alta. Creen que esto ha terminado. No es así. Y la sonrisa de ella vaciló por un instante antes de recuperarse. Y Kieran supo que se había ganado un enemigo de por vida. Pero no le importó porque Ana estaba viva, y Marcus la sostenía como si importara,
y el amanecer rompía a través de las altas ventanas, una luz pálida que hacía que todo pareciera descolorido y nuevo. Llevaron a Anna a la oficina de Kieran, Marcus negándose a dejar su lado, y Kieran se sentó frente a ellos y observó a su hermana respirar, su rostro pacífico en la inconsciencia, y pensó en el regalo final de su madre, en cómo había atado a un extraño para proteger a la hija que había escondido, en cómo había confiado en un conserje humano con el secreto que podría destruir todo lo que Kieran había construido, y tal vez, solo tal vez, ella había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez había sabido que Kieran necesitaba a alguien como Marcus, alguien que se interpusiera entre él y sus peores instintos y se negara a moverse. Alguien que le mostrara que la vulnerabilidad no era debilidad y la conexión no era suicidio. Alguien que protegería a su hermana incluso cuando significara desafiar a un rey vampiro. Ana se movió, sus ojos abriéndose lentamente, y miró a Kieran y dijo: «Hola, hermano». Su voz áspera por los gritos, y Kieran dijo: «Hola, hermana», y algo en su pecho que había estado congelado durante 300 años comenzó, finalmente, a descongelarse. Marcus se sentó en la casa del bosque de Ana exactamente a las 11:47 de la noche, 72 horas, al minuto exacto, desde que había encontrado a Irina muriendo en ese estacionamiento, y la simetría se sentía tanto significativa como arbitraria, como si el universo estuviera trazando una línea bajo un capítulo antes de comenzar el siguiente, y Ana estaba envuelta en mantas en el sofá, todavía pálida y temblorosa por el ritual pero viva, bebiendo el té que él le había preparado con manos que solo temblaban ligeramente. Y Kieran estaba sentado rígidamente en un sillón junto a la ventana, posado en el borde como si pudiera necesitar correr en cualquier momento. Y Marcus pensó en lo extraño que era, que hace 3 días había sido invisible, un conserje limpiando los desastres de otras personas, y ahora estaba sentado en una casa cálida con un rey vampiro y su hermana recién descubierta, unidos por sangre, elección y circunstancias desesperadas. Ana rompió el silencio primero, su voz todavía áspera pero firme. «Entonces, hermano, cuéntamelo todo». Y Kieran la miró como si le hubiera pedido que le explicara el color azul a alguien que había estado ciego desde su nacimiento. Y luego comenzó a hablar, vacilante al principio, y luego más rápido, las palabras saliendo a borbotones, como si las hubiera estado conteniendo durante siglos. Le habló de su madre, no la filántropa cuyo rostro aparecía en las fotografías de galas de caridad, sino la reina vampiro que había gobernado a través de una crueldad calculada y mentiras cuidadosas, que le había dicho que su gemela nació muerta y le dejó llorar a una hermana que en realidad vivía una vida humana normal a 90 minutos de distancia, oculta, protegida y completamente ignorante, y le habló de la corte, de la política, la sangre y el miedo que mantenían unida a la sociedad vampírica, de 300 años de estar solo, siempre solo, el único heredero, el único que importaba, y Marcus observó cómo el cuidadoso control de Kieran se rompía y se reformaba, y se rompía de nuevo, mientras intentaba explicar una existencia que desafiaba toda explicación. Ana escuchó sin interrumpir, sus ojos pálidos fijos en el rostro de su hermano, y cuando Kieran finalmente dejó de hablar, su voz desgastada hasta la nada, ella guardó silencio por un largo momento antes de decir: «No me mataste, renunciaste a tu corona para salvarme. Eso es suficiente por ahora». La expresión de Kieran hizo algo complicado, alivio, dolor y gratitud, todo enredado, y Marcus sintió que estaba entrometiéndose en algo demasiado privado para testigos, así que se levantó y dijo:
Ustedes dos necesitan tiempo, debería irme, pero la voz de Kieran lo detuvo antes de que pudiera dar un paso. Quédate. Marcus se volvió. No soy de la familia. Y Kieran dijo con absoluta certeza. Ahora lo eres. Y Ana asintió, sonriendo a pesar de su agotamiento. Me protegiste cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Eso te hace familia. La marca se ha ido, pero sigues aquí. Eso es una elección. Y Marcus sintió que algo en su pecho se desataba, algo que había estado apretado y doloroso desde que Emma murió. Y volvió a sentarse porque estas dos personas rotas que se habían encontrado contra todo pronóstico le estaban ofreciendo algo que pensaba que había perdido para siempre, y no era tan estúpido como para rechazarlo. Se sentaron juntos mientras las horas avanzaban hacia el amanecer, hablando a ratos, Ana haciendo preguntas sobre el mundo de los vampiros, con el tipo de curiosidad práctica que hacía sonreír a Kieran, y Kieran tratando de navegar una conversación humana normal como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero, y Marcus preparando más té y buscando mantas y haciendo las pequeñas tareas de cuidado que lo hacían sentir útil. Y mientras el cielo afuera comenzaba a aclararse, los ojos de Ana se cerraron, su respiración se estabilizó en el sueño. Y Kieran ajustó cuidadosamente sus mantas, con movimientos tan suaves que parecían dolorosos. Marcus salió, y Kieran lo siguió, y se quedaron en el porche viendo cómo la niebla se elevaba entre los cedros, el bosque plateado y silencioso, la luz del amanecer filtrándose a través de las ramas en pálidos rayos dorados, y el aire olía a tierra mojada, humo de leña y el particular aroma limpio que viene después de la lluvia. Y Marcus dijo, ¿qué harás ahora? Cassia sigue en el consejo. Se moverá contra ti eventualmente. La expresión de Kieran se endureció, algo frío y decidido asentándose en sus rasgos. Que lo intente, cree que ganó porque conservé el trono, no se da cuenta de que dejé de jugar con sus reglas, y se volvió para mirar a Marcus. Voy a desmantelar el consejo, reconstruir la corte en algo que no se devore a sí mismo. Llevará décadas, haré enemigos, probablemente moriré en el intento, pero he terminado de gobernar como mi madre me enseñó. He terminado de elegir el poder por encima de todo lo demás. Marcus sintió el peso de esa declaración, la enormidad de lo que Kieran estaba proponiendo, y dijo, necesitarás aliados, y la voz de Kieran se suavizó. Necesitaré a alguien que me recuerde por qué importa, alguien que se interponga entre monstruos e inocentes, incluso cuando es suicida, alguien que me diga la verdad. Y ahora miraba a Marcus con una intensidad que hacía difícil respirar. Eres exactamente lo que necesito, si estás dispuesto. Marcus pensó en su apartamento tipo estudio, en 5 años de turnos de noche e invisibilidad deliberada, en la pequeña vida segura que había construido para evitar volver a tener la supervivencia de otra persona en sus manos inadecuadas, y luego pensó en el coraje de Ana, en la elección de Kieran de renunciar a todo por la familia, en la marca de guardián que lo había obligado a importar de nuevo, y se dio cuenta de que no quería volver atrás. No quería volver a ser invisible. No quería pasar el resto de su vida huyendo del recuerdo del rostro de su hermana. Soy un conserje, dijo. No estoy hecho para la política de los vampiros. Y Kieran se acercó. Te enfrentaste a un rey, engañaste a un consejo de ancianos, sostuviste la mano de mi hermana mientras ardía. Eres exactamente lo que necesito, si estás dispuesto. Y Marcus escuchó la pregunta debajo de las palabras. Escuchó a Kieran pidiéndole que se quedara no solo por Ana, sino por él. Por lo que sea que esta frágil conexión entre ellos pudiera llegar a ser, y Marcus dijo, estoy dispuesto. La sonrisa de Kieran fue rara y genuina, y desapareció casi antes de que Marcus pudiera registrarla, reemplazada por algo más complicado. Bien, porque acabo de recibir noticias de que otras 3 cortes de vampiros se enteraron del drama de esta noche.
Vienen a Portland para evaluar la estabilidad. Tenemos una semana para prepararnos. Y Marcus se rió, exhausto, eufórico y ligeramente histérico. Por supuesto que sí. Se dieron la vuelta para volver adentro, y Ana estaba despierta, observándolos a través de la ventana, con una sonrisa cómplice, que hizo que Marcus se preguntara exactamente cuánto había escuchado, y abrió la puerta. Se quedan a desayunar, los dos, y tú, Kieran, vas a aprender a hacer panqueques como una persona normal. Y Kieran pareció genuinamente horrorizado. No cocino, no he cocinado en 3 siglos, y Ana solo sonrió. Entonces es hora de reaprender, hermano, vamos. Dentro de la cálida cocina, Ana sacó harina, huevos y leche, explicando a Marcus la receta de su abuela mientras Kieran se quedaba torpemente junto al mostrador. Y cuando Ana le entregó un huevo y le dijo que lo rompiera, lo sostuvo como si pudiera explotar, y Marcus observó a un rey vampiro de 300 años luchar con la preparación básica del desayuno, y sintió que la risa burbujeaba en su pecho. Risa real, del tipo que no había experimentado desde antes de que Emma muriera. Kieran rompió el huevo con demasiada fuerza y llenó todo de cáscara y maldijo en un idioma que sonaba como latín, pero más antiguo, más áspero. Y Ana se rió, y Marcus se rió, e incluso la boca de Kieran se crispó hacia algo parecido a la diversión, y se quedaron bajo la dorada luz de la mañana, haciendo panqueques terribles, harina en los mostradores y cáscaras de huevo en la masa, y Marcus vio su reflejo en el cristal de la ventana, y vio a alguien que casi no reconoció. No al hombre que le había fallado a su hermana, no al conserje invisible que se escondía de la responsabilidad, sino a alguien que había elegido proteger a una extraña y había tenido éxito, alguien que se había enfrentado a un rey vampiro y había sobrevivido, alguien que tenía una familia de nuevo, aunque esa familia fuera extraña, frágil y construida a partir de una crisis. La marca había desaparecido de su palma, pero la cicatriz plateada permanecía, tenue pero permanente. Y Marcus presionó su pulgar contra ella y pensó, prueba, evidencia de que todo esto realmente sucedió, de que tomé una decisión que importó. Afuera, más allá del cálido círculo de la casa, un sedán negro estaba al ralentí, al borde del camino del bosque, oculto en las sombras de la madrugada, y dentro, un anciano vampiro sostenía un teléfono en su oreja y decía: Volkov se ha anclado a 2 humanos, una es su hermana, el otro es incierto, pero claramente significativo. Ambos son una palanca, y después de una pausa, sí, procedan con la evaluación de Portland. Veamos cuán fuertes son realmente sus nuevas convicciones cuando las pongamos a prueba adecuadamente. La llamada terminó. El motor del sedán cobró vida con un ronroneo y se alejó por el camino del bosque, sin dejar más rastro que las marcas de los neumáticos en la grava húmeda que desaparecerían con la próxima lluvia. Y dentro de la casa, ninguno de ellos se dio cuenta, porque Ana estaba tratando de voltear un panqueque y fallando estrepitosamente, la masa salpicando toda la estufa. Y Kieran estaba intentando ayudar y empeorándolo todo. Y Marcus se reía tan fuerte que le dolían las costillas. Y el momento se sentía imposiblemente frágil e imposiblemente precioso, como algo que podría hacerse añicos a la menor presión, pero que era hermoso precisamente por esa fragilidad. Ana finalmente logró producir algo vagamente con forma de panqueque, quemado por un lado y crudo por el medio, y lo presentó con un orgullo exagerado. El desayuno está servido, y se comieron los terribles panqueques de todos modos. Sentados alrededor de la mesa de la cocina de Ana, mientras la plena luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, y Kieran dijo: «Esto es horrible», y Ana dijo: «Lo sé, ¿no es genial?».
y Marcus pensó en cómo este era probablemente el primer desayuno familiar normal que Kieran había experimentado en 300 años. La primera vez que se había sentado a una mesa con personas que se preocupaban por él sin cálculo ni maniobras políticas, y observó al rey vampiro luchar con la desconocida intimidad de ello. Lo observó relajarse gradualmente. Observó los muros que había construido durante siglos comenzar a derrumbarse ladrillo por ladrillo. Hablaron sobre lo que vendría después, sobre las cortes de vampiros que llegaban a Portland, sobre el plan de Kieran de reformar el sistema desde dentro, sobre cómo mantener a Anna a salvo mientras todo lo demás se desmoronaba y se reconstruía, y Marcus se dio cuenta de que ahora era parte de la planificación, su opinión buscada y valorada, y era aterrador y emocionante, y exactamente lo que necesitaba. Ana preguntó, ¿y qué hago yo? ¿Simplemente vuelvo a mi vida normal y finjo que nada de esto sucedió? Y Kieran dijo, haz lo que quieras. Ahora eres libre, completamente humana, sin derecho al trono, sin valor político. Puedes irte. Y Ana lo miró como si fuera un idiota. Acabo de descubrir que tengo un hermano que renunció a todo para salvarme. No me voy a ir. Me quedo aquí mismo. Estás atrapado conmigo. Y la expresión de Kieran hizo esa cosa complicada de nuevo. Gratitud, miedo y esperanza desesperada. Y dijo en voz baja, no sé cómo ser un hermano. Y Ana dijo, yo tampoco. Lo resolveremos juntos. Marcus se levantó para recoger los platos, y Kieran lo detuvo con una mano en su muñeca. El toque ligero, pero deliberado. Gracias, por todo, por protegerla, por enfrentarte a mí, por quedarte. Y Marcus miró los pálidos ojos del rey vampiro, y vio algo allí que le cortó la respiración, algo crudo, vulnerable y completamente diferente al depredador frío que había conocido en la ciudadela de cristal hacía 4 días, y dijo, de nada, y lo dijo con total sinceridad. Afuera, el bosque estaba completamente despierto ahora, los pájaros cantando en los cedros, la luz del sol abriéndose paso a través del dosel en rayos dorados, y el mundo más allá del santuario de Ana todavía era peligroso, todavía lleno de enemigos y maquinaciones políticas, y cortes de vampiros que venían a probar la resolución de Kieran. Pero por ahora, en este momento, estaban a salvo, los tres juntos en la cálida casa, personas rotas que se habían encontrado y habían elegido la familia por encima de todo lo demás. Y Marcus pensó, esto es suficiente, por ahora esto es suficiente, enfrentaremos lo que venga después juntos, y eso es más de lo que he tenido en 5 años. Kieran todavía sostenía su muñeca, el pulgar presionado contra la tenue cicatriz plateada donde había estado la marca de guardián, y Marcus no se apartó. Y Ana los observaba con esa sonrisa cómplice, y no dijo nada. Y la mañana se extendió pacífica, temporal y perfecta, y lo permitieron. Se permitieron tener este momento de calma antes de que llegara la siguiente crisis, antes de que llegaran las cortes de vampiros, antes de que Cassia hiciera su siguiente movimiento, antes de que comenzara el largo y peligroso trabajo de reconstrucción. Y Marcus miró a Kieran y a Ana y pensó, familia, así es como se siente la familia, desordenada, complicada, y por la que vale la pena luchar, por la que vale la pena morir si llegara el caso. Y había pasado 5 años huyendo exactamente de este tipo de conexión, pero ahora que la tenía de nuevo, no la iba a soltar. Por nada. Nunca.